Listo, chicos, entonces vamos a empezar, como les decía, con el último tema de este curso, que es el de la ecuación de Laplace. Esta es la primera ecuación en dos dimensiones que nosotros vamos a ver. Nosotros vimos la ecuación de la onda en una dimensión espacial, la ecuación del calor en una dimensión, y ahorita vamos a ver la ecuación de Laplace. Entonces, ¿qué tipo de sistemas describe la ecuación de Laplace? El potencial en el interior de una lámina metálica. La segunda derivada de U con respecto a X más la segunda derivada de U con respecto a Y es igual a 0. Obviamente, para poder resolver este problema, nosotros necesitamos condiciones de frontera. Esa lámina, como yo les decía, podía tener cualquier forma. Puede ser un cilindro, puede ser una esfera. Nosotros vamos a trabajar únicamente con el caso más simple, que es en un rectángulo. Esta es nuestra lámina metálica. A esta lámina, convenientemente, nosotros le vamos a ubicar en un sistema de coordenadas, como hemos hecho siempre. Por ejemplo, de tal forma que aquí coincida mi X y aquí coincida mi Y. Supongamos que es una lámina metálica que tiene base A y altura B. Y sobre esa lámina nosotros vamos a aplicar un cierto potencial. Por ejemplo, en este lado de aquí. Yo le voy a llamar, por razones que ya les voy a explicar, G sub 2. Ese es el potencial sobre este lado de acá. Este lado que le voy a dibujar en rojo. Este potencial va a ser un potencial variable que va a depender de Y, que va a cambiar con Y. Estos otros lados de nuestra lámina, en cambio, van a estar conectados a tierra. Entonces aquí va a haber un potencial 0, acá también va a haber un potencial 0 y aquí va a haber un potencial 0. Pues más o menos así dicen los enunciados de nuestros ejercicios, ¿ya? Una mezcla de las dos cosas que escribimos por aquí. Considere una lámina metálica de base A, de altura B, cuyo lado derecho se ha colocado un potencial variable G2Y y el resto se encuentra conectados a tierra, ¿ya? ¿Qué nos permite conocer la ecuación de Laplace? Nos permite conocer el valor del potencial para cualquier punto en el interior de esta lámina. Entonces, nosotros sabemos que este problema está descrito, como dijimos arriba, por la ecuación de Laplace. Y si ustedes se dan cuenta, estas cuatro condiciones de aquí son condiciones de frontera para nuestro problema. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer uso de estas condiciones? El potencial en el borde inferior de nuestra lámina es igual a 0. El potencial era U. ¿Cómo nosotros denotamos eso? El lado inferior, el borde inferior de nuestro rectángulo. ¿Cuánto vale Y para esta línea verde de aquí? Vale 0. Y X sería variable. Esta expresión que está aquí en verde es la condición de frontera que nosotros vamos a utilizar en nuestro problema. Nuestro X va a estar definido entre 0 y A. El potencial en el borde superior vale 0. ¿Cuáles son los valores de X y de Y para ese borde superior? El Y siempre es constante, miren. El Y siempre va a valer B. Entonces aquí, en esta coordenada para Y, es B. Y el X, como en el caso de acá abajo, es el mismo. U de X, B es igual a 0. Esta es mi otra condición de frontera. El potencial para este lado de aquí, que está en azul. Fíjense, siempre X para todo punto Y de esta recta en azul, siempre va a valer 0. ¿Sí? ¿Y qué va a variar? Mire, Y va a variar entre 0 y B. Es decir, U de 0, Y es igual a 0 para todo Y entre 0 y B. Listo. Y finalmente, para esta recta en rojo, X vale A y lo que cambia es nuestro Y. U de A, Y es igual a G2 de Y. Exactamente. Y esta es esta condición que le vamos a poner acá.
Igual para todo y entre 0 y b. Y esta ecuación va a estar acá en cambio. X, y va a ser elemento de este rectángulo de aquí. Este es el problema que vamos a resolver. Para resolver este problema, nosotros vamos a utilizar el ansatz más sencillito de todos, ¿no es cierto? El primero que nosotros utilizamos. Que al potencial nosotros le podemos expresar como el producto de dos funciones. Una que depende solo de x y otra que depende solo de y. Derivamos la ecuación 4, ¿sí? Y vamos a reemplazar en la ecuación 1. Obviamente nosotros podríamos calcular paso por paso eso, pero en realidad creo que ya podrían derivar directamente esta ecuación y reemplazarle en la ecuación diferencial parcial, ¿no es cierto? Ya, me quedaría x 2' de x por y de x. Y de Eso, perdón, y de y. Más x de x por y 2' de y. y. Exactamente. Esto es nuestro uxx, esto es nuestro uy de y. ¿Qué tendremos que hacer con esta ecuación? Pasaría el x de x y y2' de y al otro lado, con negativo. Todas las x al lado izquierdo y todas las y al lado derecho. Ya, esto dices tú, ¿no es cierto? X2' de x sobre x de x es igual a menos y2' de y sobre y de y. Si ustedes le dejan al menos ahí, como yo le dejé, o le pasan al otro lado, no pasa absolutamente nada. Cuando nosotros hacemos esto, acuérdense, de ley, nuestro x de x y nuestro y de y tienen que ser distintos de cero. ¿Qué pasaba cuando nosotros llegábamos a este punto? Nos damos cuenta que para que eso se cumpla, eso debe ser igual a una constante. Exacto, entonces le igualamos esto acá, ¿sí o qué? Sí. ¿Y qué pasaba una vez que nosotros igualábamos esto a una constante? Obteníamos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Ayúdame con la ecuación para el x de x, por favor. Sería x2' de x menos k x de x ¿Sí? igual a 0. Listo. Ayúdame con la ecuación para el y de y, por favor. y2' más k y de y igual a 0. Listo. Ahí está. Nosotros le vamos a completar a nuestros problemas usando esas condiciones de frontera que yo les encerré entre línea punteada y que estaban dadas por la ecuación 2, desde aquí. ¿Sí? ¿Cómo nosotros utilizamos estas condiciones de frontera? Tenemos que evaluar en el ansatz. Era u de xy es igual a x de x por y de y. U de x0 es igual a x de x, ¿no es cierto? Y y de 0. Si esto es igual a 0, nosotros tenemos que nuestro y en 0 es igual a 0. Ayúdame con la condición que está en negro, por favor. Ahí el u de x, b sería que es igual a x de x y y de b igual a 0. Exactamente. ¿Y qué puedes concluir de ahí? Que el y de b es igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra restricción arriba que el x de x no puede ser igual a 0. Exactamente. Listo. Y finalmente la última. U de 0, y tiene que ser igual a x de 0 y y de y. Ahí sí x de 0 es igual a 0. Exactamente. Le voy a completar a lo que nosotros teníamos. Tenemos por un lado esta ecuación de acá y encontramos esta condición, miren, que nos dijo el compañero ahorita, que x en 0 es igual a 0. Y por otro lado, teníamos esta ecuación para nuestro y de y estas dos condiciones de aquí. Vamos a resolver esta ecuación 2. El problema es que para poder resolver esto de aquí,
nosotros necesitamos saber si este K es positivo, negativo o cero. ¿Ya? No sabemos esto, encima más este es un problema nuevo. Estrictamente hablando, nosotros deberíamos analizar qué pasa para K igual a cero, qué pasa para K menor que cero y qué pasa para K mayor que cero. Si nosotros teníamos esta ecuación igualita de aquí, nuestro K era menor que cero. Ya no tenemos esta ecuación, sino tenemos esta. Entonces nosotros vamos a resolver este problema para K mayor que cero. Como siempre, fíjense, a este K le vamos a considerar como un número gamma elevado al cuadrado, ¿sí? Simplemente para evitar raíces cuadradas. ¿Y qué es este gamma? Este gamma puede ser cualquier número real, positivo o negativo, simplemente no puede ser igual a cero, ¿ya? Entonces, la ecuación que nosotros queremos resolver es esta de aquí, y2' de y más gamma al cuadrado, y de y, es igual a cero. Con estas condiciones, ¿qué forma tendría la solución de esta f? La exponencial elevado a la my. Exacto. ¿Dónde le obtenemos a ese parámetro m? Del polinomio característico asociado a esta ecuación. M al cuadrado más gamma al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Resolvemos esta ecuación, vamos a obtener raíces complejas. Nuestro m va a ser igual a más menos gamma por i. Yo ya les expliqué qué pasaba con esta solución cuando teníamos raíces complejas. ¿Cuál sería esa solución? Sería A por el coseno de gamma y más B por el seno de gamma y. Exactamente. Estas constantes A y B, nosotros les vamos a obtener utilizando estas condiciones de acá. ¿Ya? Evaluando este y de y que está en rojo, que es nuestra solución, para y en 0 y para y en b. La primera condición, a por el coseno de 0 más b por el seno de 0. Seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1, entonces solo nos queda esta a igualada a 0, a es igual a 0. Ahora hagamos lo mismo, pero para y igual a b. B por el seno de gamma b, esto es igual a 0. Tenemos el producto de dos cosas iguales a 0, ¿sí? Nosotros suponemos que nuestro b es distinto de 0 y en este caso nuestro seno de gamma b sería igual a 0. ¿Ya? ¿Para qué valores de este argumento de aquí nuestro seno va a ser igual a 0? Para un NP. Exacto. Nosotros despejábamos el valor de gamma, ¿sí? Esto es igual a npi sobre b. Y claro, en este punto de acá, nosotros le excluimos al 0, ¿no es cierto? Y esto sí va desde 1 hasta el infinito. ¿Por qué le excluimos a este 0 de acá? Porque fíjense, nuestro gamma no puede ser 0, ¿sí? Y si n vale 0, simplemente gamma sería igual a 0 y es una contradicción con lo que dijimos al inicio. ¿Listo? Por tanto, ya podemos formar nuestra solución. Veamos. Nuestro y de y es esto que tenemos aquí, miren. ¿Sí? A coseno de gamma y más b seno de gamma y. A vale 0, por tanto, nuestro y sub n de y sería igual a b sub n por el seno de gamma, que es npi sobre b, por y, donde nuestro n toma estos valores de aquí. Listo. Resolvemos el problema para nuestro x de x. A ver, esto era x 2' de x menos k menos gamma al cuadrado menos n cuadrado pi al cuadrado sobre p al cuadrado por x de x igual a 0. Y la otra condición era que x en 0 era igual a 0.
La solución de esta ecuación va a tener una forma exponencial e a la mx, ¿sí? Donde nuestro m le obtenemos del polinomio característico asociado a esta ecuación de acá arriba. M al cuadrado menos N al cuadrado pi al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 0. M en este caso sí son valores reales y distintos. El uno es más n pi sobre b y el otro menos n pi sobre b. ¿Ya? Si ustedes reemplazan este valor de aquí en nuestra solución en verde, vamos a tener dos soluciones, ¿no es cierto? Y las dos soluciones son linealmente independientes. Por tanto, ¿cómo estaría dada nuestra solución? Sería c por la exponencial elevado a un n pi sobre b por x más d por una exponencial a la menos n pi sobre b x. Simplemente tenemos que evaluar este x en 0. X en 0 es igual a C más D. A 0, ¿no es cierto? Es decir, que su c es igual a menos d. Vamos a dejar todo en función de una sola constante. Si se acuerdan que aquí quedaría menos c. Entonces miren lo que me va a quedar aquí. E a la n pi x sobre b, ¿sí? Menos e a la menos n pi x sobre b. Esto es 2 veces el seno hiperbólico de n pi x sobre b. Listo. Entonces miren cómo le podemos expresar a nuestra solución, esta que estaba en rojo, de una forma incluso más compacta. Esta es nuestra solución. ¿Qué hacemos una vez que ya llegamos a este punto? Ya tenemos nuestro x de x y nuestro y de y. Entonces lo que nosotros hacemos en este punto es construir nuestra solución como una combinación lineal de estas soluciones que encontramos acá arriba, de estos u sub n. Listo, entonces aquí simplemente nosotros reemplazamos nuestro x de x y nuestro y de y. Tenemos la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de alfa sub n. ¿Cuánto vale mi x sub n de x? 2c sub n seno hiperbólico de n pi x sobre b. ¿Cuánto vale mi y de y? B sub n seno de n pi y sobre b. Esta ya es nuestra solución. Le voy a encerrar en un cuadradito, ¿sí? En esa solución solamente nos hace falta determinar esas constantes c sub n. Esta c sub n nosotros le determinamos utilizando la ecuación 3, u a, y es igual a g sub 2 de y. Reemplazando, miren, el valor de a para x, n igual a 1 hasta el infinito, c sub n, por el seno hiperbólico de n pi a sobre b, por el seno de n pi y sobre b. Y esto sería igual a g sub, ¿no es cierto? Meterle a todo esto dentro de una sola constante, miren. Llamarle a esto c sub n asterisco, por ejemplo. ¿Ya? Y claro, ahora sí nos queda una expresión que nosotros estamos súper acostumbrados a trabajar. La suma desde n igual a 1 hasta el infinito de estos coeficientes de aquí por el seno de n pi y sobre b. Y esto igual a g2y. ¿Qué hacemos en este punto? Multiplicamos por el seno de m pi y sobre b en los ambos lados. Exacto. Multiplicamos ambos lados por el seno de m pi y sobre b. Y después vamos a integrar ambos lados con respecto a qué variable. De respecto a y.
Exacto, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los límites de integración? De 0 a b. Ya, chévere. ¿De dónde obtuviste estos valores? Del gráfico de arriba de la Exactamente. placa. Exacto, miren, nosotros tenemos que ver en dónde está definida nuestra variable y. ¿Qué dijo el compañero? Me regresé al gráfico. Ajá. Y miren dónde está definido su y. Su y está definido entre 0 y b. ¿Dónde también pueden verle? Acá, miren, clarito dice. Y está definido entre 0 y b. Entonces, debemos integrar entre 0 y b. A esto de aquí, generalmente nosotros le acostumbramos a llamar y el valor de este integral va a depender de si es que m y n son iguales o si son diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale ese integral si es que son iguales? B medios. Exacto. ¿Y si son diferentes? 0. Exacto. Eso iba a ser que en esta suma de aquí, sí, solamente un término de esa suma sea el que sobreviva. C sub m asterisco. ¿Y para el integral? B medios. Exactamente. ¿Ah? ¿Cuál es el único término que nos queda al lado izquierdo de nuestra ecuación? Cuando este n es igual a m. Entonces nos queda C sub m por I sub mm, que el otro compañero nos dijo que era b medios. Listo. Y al otro lado nos queda este integral. Si nosotros despejamos aquí de esta expresión de acá arriba, nos va a quedar el C sub m. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente un cambio de índice, ¿no es cierto? Nuestro C sub n es igual a 2 sobre b por la integral desde 0 hasta b de G2y por el seno de n pi y. Otra vez, ¿qué necesitamos? Fíjense, chicos, en nuestra solución nosotros necesitamos este C sub n. En algún momento nosotros le absorbimos a ese C sub n dentro de esta constante que ya tenemos ahorita. Tenemos que despejar nuestro C sub n, acordándonos de esto que está acá a la derecha, fíjense. Entonces nosotros tendríamos que nuestro C sub n sería igual a 2 sobre b seno hiperbólico de n pi a sobre b por la integral desde 0 hasta b de G2y por el seno de n pi y sobre b de y. Y eso sería todo. Listo. Entonces, antes de terminar, quería hacer, o es necesario hacer, 3 observaciones súper importantes. Primera observación, ¿cómo ustedes resolverían este problema de aquí? Nosotros ahorita vimos cómo resolver esto, miren chicos. Cuando nosotros tenemos una función en el borde derecho, ¿sí? Y cuando en estos bordes teníamos 0. Siguiendo exactamente el mismo procedimiento que hicimos nosotros, ya podrían resolver este problema, miren. Si se dan cuenta, ahora la función está en el borde superior y todas las demás valen 0. ¿Sí? Y para todas las combinaciones posibles. ¿Cómo nosotros resolveríamos este problema de aquí? Déjenme ponerle convenientemente a este F1, a este F2, a este G sub 1 y a este G sub 2. Este problema sí sabemos resolver. ¿Qué problema también ya podrían resolver? Este problema de acá, miren, cuando la función está en el borde superior. ¿Qué otro problema ya podrían resolver? Este problema de acá. Y también este problema de acá. Cualquiera de estos 4 problemas, ustedes haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que vimos arriba, ustedes ya estarían en condiciones de resolver. De aquí, ustedes pueden hallar 1 sub 1, aquí pueden hallar 1 sub 2, aquí pueden hallar 1 sub 3 y aquí pueden hallar 1 sub 4. ¿Cómo ustedes encuentran sub u? Es decir, la solución del problema original. Simplemente sumando estas
4 soluciones. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La segunda observación, que es aún más interesante. Nosotros dijimos al inicio de esta clase que la ecuación de Laplace describe el potencial en el interior de una lámina metálica, pero también describe la temperatura de una lámina metálica y las oscilaciones de una membrana. Aquí voy a poner mi lámina metálica rectangular y acá al lado voy a poner mi membrana. Entonces, miren, no solamente describe el potencial en el interior de una lámina metálica, sino también la temperatura en el interior de una lámina y también las vibraciones de una membrana. Pero ustedes se preguntarán, profe, pero la difusión del calor dentro de una lámina ¿no estaría descrito por la ecuación del calor en 2 dimensiones? Por supuesto. Sí está descrita por esta ecuación de aquí. Y sí, efectivamente, este problema también está descrito por la ecuación de la onda en 2 dimensiones. ¿Para qué caso particular la temperatura y las vibraciones van a estar descritos por la ecuación de Laplace en el estado estacionario? ¿Qué pasa con estas 2 ecuaciones en el estado estacionario? Las derivadas con respecto a t se hacen 0. Exacto, ¿no es cierto? En el estado estacionario, nuestra temperatura ya no va a ser una función de x, de y y de t, sino únicamente de x y de y, ¿sí? En el estado estacionario ya no cambia en el tiempo. Entonces, esta derivada de acá se va a hacer 0 y esta derivada de acá también se va a hacer 0. Y sí, miren cómo en el estado estacionario, cuando ya no cambia en el tiempo, ¿sí? Nosotros podemos estudiar estos problemas de aquí, de conducción de calor y de oscilaciones de una membrana, utilizando la ecuación de Laplace. Y eso nos da pauta de hacer un montón de cosas, miren. Por ejemplo, podemos considerar el borde de nuestra lámina aislado, por tanto no hay flujo de calor en esta dirección. Podemos considerar que más bien hay un flujo de calor a través del borde derecho. Podemos considerar que el borde izquierdo se encuentra a una temperatura T y que el borde superior se encuentra a una temperatura 0, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Para la membrana, miren, podemos considerar que estos bordes se encuentran fijos, ¿sí? Esto es como si estuviera cosido y por tanto las oscilaciones en estos bordes de la membrana valen 0 y en cambio este borde de acá está suelto y puede estar descrito por una función. Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?